Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales a nuestra última clase de filosofía con la pastora Arlet Álvarez. Vamos a orar y le damos lugar a ella. Señor amado, gracias por este tiempo, por esta clase, por la pastora Arlet, y te pedimos que bendigas a cada estudiante, a cada oyente, y que también la bendigas a ella en su ministerio y en todo lo que has puesto en sus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, Pastora Arlet, te damos la bienvenida. Muchas gracias, un placer estar con ustedes en esta última sesión. Y bueno, hoy vamos a hablar de filosofía moderna y también de filosofía contemporánea para ya terminar todas nuestras etapas de la filosofía. Entonces vamos a iniciar hablando de la filosofía moderna. Nosotros pasamos entonces de la filosofía medieval a la moderna. El principal cambio que se dio de la filosofía medieval a la filosofía moderna es que en la filosofía medieval el centro era Dios. Todo se estudiaba con enfoque hacia Dios. Y se enseñaba que el ser humano era un ser creado por Dios, que Dios creó el mundo por un acto de amor y toda la reflexión filosófica giraba en torno al problema religioso de Dios. Era una etapa que llamamos teocéntrica. Pero se dieron algunos factores que cambiaron esta cosmovisión del mundo y lo que generó que se diera una nueva filosofía, la moderna. Y en esta filosofía se destacan, por ejemplo, elementos como conocer el mundo y conocer también el ser que busca dominar la naturaleza y el mundo para su propio provecho, es decir, el ser humano. Entonces hay unos cambios muy importantes a nivel histórico que también van a apoyar este cambio o esta transición. El primero de esos cambios, ¿cuál fue? Fue la imprenta. ¿Por qué la imprenta? La imprenta de Gutenberg dio un gran paso al cambio del pensamiento de la cosmovisión de la época porque antes muy pocas personas tenían acceso al conocimiento y ahorita con la imprenta ya tenían mayor acceso a él. También se da una etapa nueva de la cosmovisión del mundo. Antes, desde un punto de vista desde Newton, se pensaba que el mundo era cerrado y que el límite del mundo era el cielo. Entonces, a partir de Newton, de Copérnico, de Galileo, se piensa que el mundo, que el universo es infinito. Estos dos elementos aunados con uno tercero que fue muy importante y es el descubrimiento de América. El descubrimiento de nuevas tierras hizo que se cambiara todo. Desde la perspectiva europea, esto fue un descubrimiento, pero para muchos, desde nuestra perspectiva americana, más bien fue una conquista, una masacre, porque ya habían culturas y algunas muy avanzadas en muchos conocimientos matemáticos y científicos. Entonces, desde la parte de acá de América, muchos piensan que no fue un descubrimiento, sino más bien un cambio malo para América. Sin embargo, ya volviendo a la perspectiva desde Europa, pues esto generó mucho provecho para los europeos porque llevaron mucho oro de América y también nuevos conocimientos sobre muchas áreas de la ciencia y de la tecnología. En esta etapa, en la edad moderna, se genera el problema del conocimiento o lo que nosotros vamos a conocer como el problema del conocimiento. Ya volviendo pues a la filosofía como tal, habían muchas preguntas que se hacían las personas. Por ejemplo, ¿de dónde proviene todo lo que conocemos? ¿De dónde proviene la capacidad del ser humano para conocer el mundo? Y de aquí surge lo que nosotros conocemos como teoría del conocimiento, que fue una disciplina muy estudiada durante la Edad Moderna. Vamos a hablar de algunos factores religiosos que contribuyeron al cambio de la época medieval a la época moderna. Y aunque de pronto nos parezca increíble, uno de esos cambios que se dieron para que se diera la etapa del Renacimiento, pues fue precisamente la Reforma Protestante, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. El Renacimiento
es un movimiento cultural. Es un movimiento cultural y coyuntural. Es como una especie de transición o una especie de puente que se da entre la Edad Media y la Edad Moderna. El Renacimiento muchos lo confundimos con la Edad Moderna, pero el Renacimiento se puede considerar como una etapa de la Edad Moderna, pero una etapa puente, ¿sí? Que nos ayuda a pasar desde la Edad Medieval a la Edad Moderna. Este movimiento se genera a finales del siglo XIV, pero se extiende mucho hacia el siglo XV y el siglo XVI. El Renacimiento tiene una designación, curiosamente, muy desde lo evangélico. ¿Por qué lo evangélico? Porque hace mucho énfasis en el volver a nacer, en el renacer, por eso se llama Renacimiento. ¿Y qué busca el Renacimiento? Busca volver a las fuentes antiguas. A nivel intelectual se consideraba que ya había mucho desgaste. Entonces, en el Renacimiento quieren volver entonces a las fuentes antiguas y no tener incidencia de ninguno de los conocimientos que se dieron posteriormente. Por ejemplo, muy particularmente en la edad medieval, porque consideraban que muchos de ellos estaban distorsionados. Y hay algo muy particular en el Renacimiento, hay un sello muy característico y es la duda y la especulación. Como ya empieza a haber un pensamiento más individual, esto empieza a alejar a las personas de la época un poquito de el cristianismo y empiezan a aparecer elementos más humanos, se empieza a centrar más en el ser humano, en su individualidad, en su capacidad, en su belleza, y todo se centra en torno al ser humano, algo así como un antropocentrismo. Y en este sentido vamos a hablar un poquito por encima del arte renacentista. ¿Por qué el arte renacentista? Porque aquí vamos a ver muy reflejado parte de lo que les estoy diciendo. En la época medieval, cuando nosotros veíamos, por ejemplo, imágenes de la Virgen María y del Niño Jesús, se pensaba más bien en ese milagro de que Dios se encarnó, de que Dios se hizo hombre. Pero en el Renacimiento se enfoca más en la parte humana de la maternidad. Cuando nosotros pensamos en si viéramos el cuadro de la Última Cena en la Edad Medieval, se hubiera pensado en el hecho de cómo pensaba el catolicismo de la hostia como cuerpo de Cristo, pero para el Renacimiento era algo así como una cena de despedida de amigos. Todo se enfocaba aún desde el arte hacia lo humano y se sentía un orgullo general en este sentido. Es más, el mismo Leonardo da Vinci mostraba mucho orgullo hablando intelectualmente y artísticamente al respecto. Se afirma con gran énfasis la parte subjetiva del hombre. Al igual que va a suceder posteriormente en la edad moderna, se afirma mucho la individualidad. Se busca emancipar a las personas de la doctrina moral y religiosa de la época anterior, de la época medieval. Lo espiritual y todo lo que tiene que ver con Dios empieza a menguar, a tenerse como menos importante y se resalta mucho la subjetividad de cada persona, lo que cada persona puede conocer y descubrir por sí misma. Con énfasis en esto, vamos a hablar de la afirmación de la individualidad humana y el autoritarismo que se dio de la Iglesia. ¿Por qué vamos a hablar de estos dos elementos? Porque fueron los que provocaron las grandes revueltas que se dieron posteriormente para dar paso a la Reforma. En el siglo XV, la afirmación de la individualidad humana pues empezó a chocar con el autoritarismo de la Iglesia. Como vimos la sesión pasada, antes la Iglesia Católica era la que dictaminaba todo. Y, por ejemplo, la filosofía estaba al servicio de la teología, la ciencia, las artes, todo. Pero ¿qué sucedía? Que como la Iglesia Católica durante estos 10 siglos, más o menos, había constituido como un orden de mucho autoritarismo donde nadie que pensara por fuera a lo que la Iglesia dictaminaba y sus representantes principales, pues era considerado bueno, se les acusaba de herejes y esto desembocó muchos inconformismos. Hubieron muchas cosas positivas en la Edad Media, como vimos la semana pasada,
pero también había un inconformismo que terminó estallando. Una de las cosas que hizo que estallara este inconformismo fue el hecho de la venta de indulgencias. Cuando nosotros entonces vamos a la historia, muchos de ustedes ya saben, ¿sí? Entonces algo que desembocó en la Reforma Protestante fue el hecho de que estuvieran vendiéndose indulgencias para que sacaran las almas del purgatorio y pudieran ir al cielo. Entonces esto se consideraba como una especie de corrupción o de simonía. Si ustedes recuerdan en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, se nos habla de un pasaje en el cual un hombre llamado Simón el Mago se volvió al cristianismo y bueno, hizo todos los pasos para ser cristianos, inclusive se bautizó, pero él quería comprar el don del Espíritu Santo, por lo cual los apóstoles le llamaron la atención. Se toma esa figura para pensar que la iglesia cristiana de la época medieval tenía una especie de simonía, una especie de corrupción y de autoritarismo papal. Se empieza a defender la individualidad, al hecho de que cada ser humano tiene el derecho de pensar por sí mismo. Y esto se le denomina el libre examen, tanto en lo religioso como en lo social. El individualismo es el sello de la época. Ahora vamos a hablar de cómo impactó la Reforma Protestante. La Reforma Protestante influyó mucho en áreas como en la filosofía, como la ciencia y como el arte, porque la Reforma Protestante apoyaba mucho el libre examen, ¿sí? A que cada individuo tiene derecho a pensar por sí mismo, a que cada individuo tiene derecho a leer la palabra de Dios, porque en la Edad Media no se permitía a todas las personas leer la Biblia, ni las Sagradas Escrituras, ni analizar. Por eso había tanta ignorancia teológica del pueblo del común. Estamos hablando de la gente del común y solamente tenían este privilegio unos cuantos. Con esto, que promovía el protestantismo, esto se utilizó o lo utilizaron muchas personas que practicaban la filosofía, la ciencia, las artes, para desligarse de este autoritarismo o lo que ellos consideraban un autoritarismo religioso. El objetivo de la reforma no era que se diera un aislamiento del mundo, sino su transformación para bien, el reconocimiento que el mundo es de Dios. Aunque el protestantismo seguía creyendo en lo espiritual, seguía creyendo en Dios, en el cielo, en el infierno, el protestantismo se enfoca mucho también en lo terrenal. Esto es algo que entonces se utiliza mucho para tener una nueva perspectiva de las cosas. Y una de esas perspectivas es ver al ser humano como alguien único y autónomo. Y esto entonces también prepara el camino para la valoración moderna de la personalidad humana. Hay tres puntos claves del Renacimiento. Estos puntos claves son primero el reconocimiento de la historicidad del ser humano. ¿Esto qué significa? Significa entender que la persona es un ser que se desarrolla y cambia a lo largo del tiempo porque la historia no es estática. El segundo aspecto es que hay un interés por el hombre como ser terrenal y natural. Esto rompe con el pensamiento medieval donde Dios era el centro. Ahora el hombre era el centro. Y lo tercero es la promoción de la tolerancia religiosa. Se promovió entonces el Renacimiento, fomentó un ambiente de mayor apertura y de respeto de las diferentes creencias, de las diferentes maneras de creer en lo divino. Y en este sentido vamos a hablar del humanismo renacentista, una corriente filosófica del Renacimiento. Ya nosotros sabemos que el pensamiento occidental estaba muy enfocado o tenía mucha incidencia desde el platonismo y el aristotelismo. El platonismo porque estaba orientado hacia lo espiritual y lo ideal, y el aristotelismo porque estaba centrado en lo empírico, lo racional y lo científico. En el Renacimiento estas corrientes
empiezan a surgir con mucha, mucha, mucha fuerza. ¿Qué hicieron? Ahorita se los mencioné un poco. Ellos volvieron a las fuentes originales, sin distorsiones. Entonces empezaron a buscar las fuentes antiguas, las fuentes de la etapa antigua, de la edad antigua, y entonces buscaron fuentes griegas y latinas mediante un estudio que se llama filológico. Es el estudio es el análisis, perdón, de los estudios de los textos originales. ¿Qué busca el humanismo? El humanismo busca conocer el pensamiento antiguo sin distorsiones y también sin depender de interpretaciones posteriores. En este sentido, hay una persona, Nicolás de Cusa. Él es el gran representante del platonismo religioso en el siglo XV. Y también Nicolás de Cusa es considerado una persona clave del pensamiento renacentista y también precursor del pensamiento moderno alemán. Vamos a hablar un poquito de él. Nicolás de Cusa fue un reformador de la Iglesia Católica anterior a la Reforma Protestante. Él también criticó las prácticas de invocación a los santos, también criticó los abusos de venta de indulgencias y él hizo toda una propuesta eclesiástica. Se dice que si el Papa del momento, Pío XI, no hubiera sido tan indeciso o hubiera vivido mucho más tiempo, hubiera podido evitar inclusive la Reforma Protestante y las guerras que se dieron entre católicos y protestantes que causaron grandes masacres en Europa. De este puente del Renacimiento, vamos a pasar propiamente a la etapa del modernismo o de la Edad Moderna. Y una pregunta fundamental en esta etapa es ¿de dónde proviene nuestro conocimiento? Vamos a hablar entonces de dos corrientes importantes que se dieron a inicios de la Edad Moderna y son el empirismo y el racionalismo. El racionalismo, como su nombre lo indica, viene de razón. Empirismo viene de experiencia. Entonces vamos a hablar de filósofos claves en esta etapa. En el racionalismo sobresalió René Descartes. A Descartes se le conoce como el filósofo de la duda, porque dudaba de absolutamente todo, de todo lo que él había aprendido. Descartes decía que todos los conocimientos que él tenía se basaban en fundamentos inseguros o en fuentes inseguras. Él empieza a construir toda una teoría con base a su pensamiento de dudar de todo. Empieza entonces a dudar primero de los sentidos. Ya sabemos que los sentidos tienen que ver con todos, con la vista, con el tacto, con el oír, con el poder degustar. Él dice que muchas veces los sentidos nos engañan. Es como cuando nosotros vemos un reflejo que creemos que obedece a algo, pero no lo es. Descartes duda absolutamente todo y dice que los sentidos también nos pueden engañar. Y él dice que los sentidos no nos pueden llevar a tener una certeza absoluta del conocimiento. Entonces Descartes también plantea algo que se llama la duda hiperbólica. Esto es una especie de genio maligno. Este genio maligno es un ser todopoderoso que nos está engañando constantemente, dice Descartes, y nos hace creer que la realidad que nosotros vivimos es falsa. Pero Descartes dice, bueno, yo puedo dudar de todo, tengo fuentes poco confiables, pero si yo dudo, entonces eso quiere decir que yo existo. A eso él le llama cogito ergo sum, que es su famosa frase de pienso, luego existo. Descartes dice que a partir de allí se da una conclusión muy importante que es la res cogitans. Y es que el ser humano es una cosa que piensa, que duda, que siente, que imagina y que razona. Descartes, a partir de estos razonamientos, se pregunta por el mundo exterior o la res extensa. La res extensa es el mundo exterior.
Descartes entonces había concluido que nosotros podemos engañarnos a través de los sentidos. Pero entonces él trata de resolver esto. Y él dice, todo ser humano tiene una duda innata de Dios. Para Descartes, Dios es un ser absolutamente perfecto. Y un ser perfecto simplemente no puede no existir, porque sin existencia sería pues decir que es imperfecto. Sí, esto nos lleva a recordar mucho a Aristóteles y a Platón. Descartes empieza a desarrollar un argumento ontológico, un argumento que tiene que ver con el ser divino. Descartes concluye que Dios existe, que Dios es bueno y que Dios no engaña. Por lo tanto, podemos nosotros a través de esto percibir que el mundo es real a través de nuestras ideas innatas, así como las matemáticas son verdaderas. ¿Qué garantiza que Dios existe? ¿Qué garantiza la existencia de Dios para nosotros los seres humanos? Garantiza primero que yo existo, que garantiza que el mundo exterior, todo lo que nos rodea, también existe, y garantiza que la razón también es confiable. Para concluir lo que piensa Descartes a modo grosso, Descartes afirma que la razón es el camino seguro para alcanzar el conocimiento y esta es la base de la posición racionalista. Está la otra postura, el empirismo. Uno de sus mayores representantes es David Hume. El empirismo, al contrario del racionalismo, sostiene que todo el conocimiento proviene desde la experiencia sensible. El empirismo dice que todo se percibe a través de los sentidos, o sea, todo lo que nosotros conocemos tiene que pasar primero por los sentidos. Y rechaza las ideas innatas. Él, al contrario de Descartes, no piensa que nosotros nacimos con un conocimiento innato dentro de nosotros como Dios, sino que a medida que nosotros vamos creciendo, vamos adquiriendo conocimiento a través de los sentidos. Entonces, a partir de allí, la razón no es fuente principal de conocimiento, sino que es una fuente secundaria. Y esto lo pone frente a la experiencia, que sería entonces la fuente primaria. Para Hume, el conocimiento nace de nuestras percepciones, que se dividen en impresiones y en ideas. Las impresiones son intensas y son directas. Las ideas son copias debilitadas. Ya les voy a explicar un poquito. Las impresiones, él las dividen en dos formas, sensación y reflexión. Por ejemplo, yo tengo esta chaqueta aquí, no sé cómo le dicen en sus países, chamarra, he escuchado por ahí, no sé. La sensación, ustedes perciben que esta chaqueta es negra, es lo que ustedes están viendo a través de la vista. De ahí ustedes dicen, es negra. Pero la reflexión es lo que a ustedes les produce este color negro. ¿Qué sensación me produce este color negro? Me produce, no sé, desánimo, tristeza o me lleva a un sentimiento de duelo o por el contrario me hace sentir más cómodo, más estético, en fin, ¿sí? Entonces, eso sería la reflexión. A partir de aquí, Kuhn dice que las ideas son percepciones derivadas de las impresiones, pero con menos fuerza e intensidad. A partir de esas impresiones que yo tuve desde la parte sensitiva y reflexiva, yo me hago una idea de lo que es una chaqueta negra y de lo que produce en mí. Hume critica la idea de sustancia. Ustedes recordarán en sesiones anteriores que habíamos hablado que Aristóteles es el filósofo que habla sobre todo de la sustancia. Él dice que, por ejemplo, un pizarrón, un tablero, nosotros podemos conocer sus características. Un pizarrón, un tablero, puede ser de color blanco, puede ser duro, puede tener un marco de color café. Entonces, esas son las características que me están llevando a la idea de lo que es un pizarrón. Pero esa idea de lo que es un pizarrón y como yo lo percibo no me está llevando a conocer su sustancia como tal. Para Hume, el concepto de sustancia surge más bien como un hábito, es decir, yo me acostumbro a las características de algo. Yo me acostumbro a decir que eso es un pizarrón, que eso es un tablero porque aprendí a través de la experiencia que lo era, pero jamás lo conocí por su sustancia en sí.
El conocimiento y las ideas provienen de las experiencias sensoriales y del hábito de clasificar esas experiencias según Jung. De aquí entonces vamos a hablar también de otra persona muy importante, de Immanuel Kant. ¿Sí? Supongo que ya lo hemos escuchado mucho, es muy nombrado desde que estamos empezando el bachillerato y todo esto. Immanuel Kant, perdón, es una figura muy particular y él nos habla desde el realismo y el idealismo. Para Kant, conocer implica tener una experiencia sensible y directa del objeto del cual partimos, mientras que pensar es formar ideas que no requieren ninguna experiencia empírica. Por ejemplo, si yo pienso en Dios, yo nunca he tocado a Dios, nunca he visto a Dios, sin embargo tengo un conocimiento de Él y ese conocimiento no se dio simplemente por una experiencia física o sensorial, sino que es un conocimiento que está en mí. Hay otros conocimientos que yo sí voy a adquirir a través de la experiencia. Por ejemplo, si yo voy a leer un libro que está impreso, pues yo necesito tener la experiencia de tocar y de palpar ese libro para poder decir que lo conozco. En el caso de Dios, yo puedo pensar en Dios sin experimentarlo, físicamente hablando, pero para hablar de elementos como un libro, sí necesito experimentar. Kant sostiene que todo conocimiento comienza con la experiencia. Y luego, entonces, entra la parte del entendimiento. El entendimiento entonces aplica categorías a conceptos para organizar todas estas sensaciones. Así entonces, el conocimiento es una construcción mental, según Kant, de un objeto a partir de datos sensoriales, mientras que la cosa en sí, a lo que él llama noúmeno, es imposible de conocer porque siempre está medida por nuestra mente. Kant, una de sus teorías muy famosas es el giro copernicano. En el giro copernicano, Kant lo utiliza para decir, Copérnico fue uno de los que habló de que la Tierra no era el centro del universo. En la Edad Media se consideraba que la Tierra era el centro del universo, pero después se comprobó que no, que el centro era el Sol y que todos los planetas, incluyendo la Tierra, giraban alrededor del Sol. Immanuel Kant nos lleva a pensar que en vez de nosotros ubicar nuestro, por decir algo, a Dios en el centro para conocerlo, debemos ubicar al ser humano para poder conocer los elementos de la parte espiritual o de la parte física. Vamos a hablar de Auguste Comte o Comte. Comte es el padre del positivismo. Esta es una corriente filosófica que defiende el conocimiento verdadero a partir de la experiencia directa y observable. Los representantes principales del positivismo en Francia es Augusto Comte, en Inglaterra es John Stuart Mill y Herbert Spencer. Y otros también que son muy destacados es Littré, Taine, Renan, Binet, Ribot, Durkheim, Lévi, Brühl. Augusto Comte, por ejemplo, nació en 1798. Estudió en la Escuela Politécnica de París y fue discípulo de Simón de Saint-Simon, pero se distanció de él. Tuvo muchos problemas de salud mental y fue abandonado por su esposa. Después de esto, mantuvo una relación sentimental con Clotilde de Vaux, quien murió 2 años después. Hacia el final de su vida, él elaboró una nueva religión de carácter humanista. En esta religión, en la religión de la humanidad, Kant propone que sea una religión laica, donde no se adore a Dios, sino donde se adore al ser humano. Y empieza a promover el altruismo y también el progreso social. Esta organización que hace Kant lo hace basándose en la Iglesia Católica.
y promueve mucho el amor como principio, promueve el orden como base, y el progreso como fin. Entonces integra en esta nueva religión que él llama la religión de la humanidad, integra la sociología, la política, la moral y una visión muy centrada en el ser humano. Hay tres estados de conocimiento según Kant. Está el estado teológico o el estado religioso y primitivo. Aquí todo se explica, todos los fenómenos sobrenaturales se explican a partir de los dioses. El conocimiento entonces nace desde lo que el ser humano puede imaginar y los que dominan son los militares, son los sacerdotes y es la aristocracia. Después de aquí hay un estado de transición, el estado metafísico, donde las causas ya no son divinas, pero sí abstractas. Entonces se piensa en esencias y en sustancias. El conocimiento es deductivo y es racional y predominan los juristas y la clase media. Después de esto, dice Kant, se pasa a un tercer estado, el estado positivo o el estado científico. Este estado se basa en la experiencia y en la observación de hechos. Se buscan entonces leyes naturales y se representa la madurez del conocimiento humano. En esta etapa o en este estado, Kant considera que el ser humano alcanza su madurez. Algo muy interesante de Kant es que él criticaba mucho el ateísmo. Kant admiraba mucho el sistema de la Iglesia Católica medieval. Y la filosofía de Kant, para entenderse mejor, se entiende desde el contexto de el trauma que provocó, por ejemplo, la Revolución Francesa, que generó pues un gran temor en la historia porque fue un tiempo muy caótico y muy impredecible. El positivismo de Con que buscaba como dar una especie de cura para ese mal social que se había dado, proponiendo como una estabilidad, proponiendo orden, aunque para muchos esto a su vez provocaba una disolución de la filosofía misma dentro de un sistema dogmático. Vamos entonces a hablar de otro personaje muy importante, Karl Marx, el padre del marxismo. Marx se basa en otros autores alemanes, otros pensadores alemanes muy importantes como Hegel y Feuerbach. Y basa mucho sus teorías en el materialismo y en el método dialéctico de estos dos pensadores. El pensamiento marxista ha tenido mucha incidencia en nuestro tiempo. Ha tenido mucho impacto en la política, ha tenido mucho impacto en la sociología y también ha tenido mucho impacto en la filosofía. Y se dieron muchas revoluciones filosóficas y sociales y económicas en torno a esto. Las ideas de Marx no se han limitado simplemente al comunismo. Ha influido, por ejemplo, en el existencialismo, en el estructuralismo e inclusive en el pensamiento cristiano, porque aunque nosotros de pronto no lo sepamos mucho, hay una corriente cristiana que se llama la teología de la liberación. Esta teología surgió principalmente aquí en América Latina, ¿sí? Durante el siglo XX. ¿Qué busca esta corriente? Muy basada en las ideas de Marx. Pues es un evangelio que combina, pues, obviamente, el dogma cristiano con la crítica marxista y se enfoca en la lucha contra la pobreza y la injusticia social. Vamos a hablar un poquito de Marx, vamos a leer un poquito de su biografía. Karl Marx nació en 1818 en Treveris, Alemania, en una familia judía con tradición rabínica. Su padre, Heinrich Marx, se convirtió al protestantismo y fue abogado y funcionario estatal bajo Napoleón. Todos sus hijos fueron bautizados bajo la fe evangélica. Estudió Derecho en Bonn y luego en Berlín, donde se unió al grupo de los hegelianos de izquierda. Abandonó la carrera legal tras la muerte de su padre y se dedicó a la filosofía. En 1841 presentó su tesis sobre Demócrito y Epicuro y comenzó a participar en revistas de tendencia atea junto a autores como Feuerbach. En 1842 fue nombrado redactor jefe de la Gaceta Renana.
lo que despertó su interés por la política y la economía. Se casó en 1843 con Jenny von Westphalen, quien lo acompañó hasta su muerte en 1881. Tuvieron una vida familiar difícil. Dos hijas, Jen y Laura, activistas socialistas, se suicidaron. Tres hijos varones murieron muy jóvenes, a los 1, 2 y 11 años. Entonces, miren qué tan interesante toda la historia de Marx. Marx nos habla de dialéctica económica. La sociedad, según Marx, tiene tres niveles. La base económica, es decir, lo que se produce y cómo se produce, el trabajo, la propiedad y la riqueza. La estructura política, quién tiene el poder y cómo se gobierna. Y la superestructura ideológica, que tiene que ver con religión, leyes, educación, moral y etcétera. Entre todos los niveles hay una interacción, pero el nivel económico para Kant es el más determinante. Esto no se da entonces de forma mecánica, sino dialéctica, es decir, de relaciones complejas e históricas. Todos estos niveles entonces interactúan entre sí. El nivel económico es el más determinante, pero todo esto se da para Kant muy basado en todo lo que pasa en la historia y cómo se va desarrollando todos los elementos de la historia. ¿Cómo funcionan estos diferentes sistemas que dice Marx? Marx nos habla del capitalismo. En el capitalismo, lo económico domina directamente las otras esferas, por ejemplo, la política y la ideológica, y están al servicio del capital. Por ejemplo, las leyes que protegen la propiedad privada. No sé si esto se nos hace muy conocido en la actualidad, tantos problemas que se generan en torno a lo privado y a lo público. También habla del feudalismo o esclavitud. Aunque lo económico sigue siendo la base, para Marx lo político y lo religioso tienen un rol mucho más dominante. Por ejemplo, el rey o la iglesia justifican, según Marx, el sistema de clases o la esclavitud. Marx explica que la economía es la base de toda la sociedad, pero la relación entre economía e ideología y política varía según el sistema histórico. No todo, según Marx, se reduce a lo económico, pero lo económico es lo que más peso tiene dentro de la estructura social. De aquí entonces vamos a hablar de algo que se llama el ateísmo marxista. Marx, a pesar de que nació en una familia judía, de que después fue bautizado en la religión protestante, se volvió ateo y afirma que la materia existe por sí sola, que no había necesidad de un Dios creador y la materia es lo único verdaderamente real. Todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros, es el resultado de la actividad de la materia. Por ejemplo, el cerebro. Para Marx es materia. Esta visión atea y científica no acepta la idea de lo sobrenatural. Y todo puede explicarse desde procesos materiales. Ese cambio entonces, según Marx, no ocurre al azar, sino que sigue una lógica dialéctica. Es lo que él llama tesis, antítesis y síntesis. La tesis es una situación que se presenta. La antítesis es una contradicción o conflicto y la síntesis es una superación o transformación. Según el marxismo, la única realidad verdadera es la materia, que no necesita de Dios y que está en constante cambio. El ser humano, aunque está condicionado por la materia, es un sujeto activo y transforma su entorno a través del pensamiento y de la acción, y es un proceso continuo de contradicciones y de transformaciones. Es decir, que todo constantemente está cambiando. Sin embargo, vamos a hablar entonces de la teoría del Big Bang. Es una teoría que es muy famosa. Antes del siglo XX, se pensaba, como mencionamos ahorita de Newton, que el universo era eterno, que era estático y que era infinito, que siempre había existido y que nunca había cambiado. La teoría del Big Bang dice
que todo tuvo un inicio. Hace unos 13.800.000 años. Según esta teoría, todo comenzó a partir de un estado de altísima energía. Y todo esto empezó a expandirse, o lo que se llama como la teoría inflacionaria. ¿Qué tiene que ver esto con el cristianismo? El Big Bang plantea que el universo surgió de la nada y esa nada no era una nada absoluta porque había un punto de energía extrema que se fue expandiendo. En la fe cristiana, ¿qué se dice? ¿Qué se enseña? Que Dios creó el universo ¿de qué? De la nada, ex nihilo. Pero en este caso, esa nada, entre comillas, como afirma el Big Bang, que no era en sí una nada, sino que había un punto de energía extrema, en el cristianismo no se asume como un punto de energía extrema, sino que era la energía creadora de Dios. El texto que nosotros vemos en la teoría del Big Bang explica cómo cambió la visión del universo, mostrando que sí hubo un origen y que no siempre el universo fue estático e infinito. Tanto la teoría del Big Bang como el cristianismo coinciden en que el universo no siempre existió, sino que tuvo un comienzo. Ahora, no podríamos pensar en que el Big Bang está apoyando al cristianismo, sino que en este punto coinciden. Según el marxismo, hay un cambio constante, nada es estático. Las leyes dialécticas de Marx explican que todo cambia por conflictos internos y por relación entre opuestos. Al aplicar esto a la historia, el marxismo ve el progreso humano como una lucha de clases, donde cada etapa nueva surge un conflicto con respecto a la etapa anterior. Con esto llegamos a una conclusión. El siglo XIX fue una época de profunda transformación filosófica, marcada por el surgimiento de corrientes de pensamientos como el vitalismo, el existencialismo, el positivismo, la filosofía analítica y el neotomismo. Entonces, estos movimientos reflejaban la inestabilidad de los gobiernos conservadores debido a nuevas ideas sociopolíticas y el impacto de los avances de las ciencias naturales en la vida y el pensamiento humano. Algunos pensadores buscaban la autonomía individual y el renacer de la fe, mientras que otros se centraban en la verificación científica, dando lugar a una rica diversidad en la producción filosófica. Y todo esto también tuvo incidencia importante en el cristianismo. Entonces, de la edad moderna se da paso, no se sabe exactamente cuándo se dio el paso, pero se dio a la filosofía contemporánea. Hay entonces unas diferencias muy importantes entre filosofía contemporánea y filosofía moderna. Vamos a hacer como una especie de cuadro comparativo entre estas dos filosofías para hablar de la filosofía contemporánea. La filosofía moderna se desarrolló entre los siglos XV al XVIII aproximadamente. Surge a partir del Renacimiento, de la Reforma Protestante y de la Revolución Científica. ¿Cuál era su interés central? El ser humano como sujeto de conocimiento y de libertad. ¿Y cuál era el problema principal de la filosofía moderna? ¿Cómo es posible el conocimiento seguro y universal? Esta etapa tuvo características importantes como el racionalismo, que estaba muy representado por Descartes, por Leibniz y por Spinoza, y la razón era la fuente del conocimiento. También se dio el empirismo, representado por Locke, por Kuhn, por Berkeley. Y la experiencia como base del conocimiento era lo que esta corriente afirmaba. Y también se dio la ilustración con Kant, que era una crítica a la razón y a la autonomía moral. Y había una confianza en el progreso, la ciencia y la razón. Podemos decir en resumen que la filosofía moderna busca fundamentos sólidos para el saber y la moral, confiando principalmente en la razón como guía. ¿Cuáles eran las características de la filosofía contemporánea? Esta filosofía surgió a partir del siglo XIX en adelante hasta nuestra actualidad.
Su contexto histórico fue la revolución industrial, la secularización, la crisis de valores, guerras mundiales, la globalización, los avances en ciencias humanas. ¿Y cuál es el interés central de la filosofía contemporánea? Es el sentido de la existencia humana y la crítica a los sistemas cerrados. El problema principal de la filosofía contemporánea es qué significa ser humano en un mundo sin certezas absolutas, o algo que llamamos relativismo. ¿Cuáles son las características? La crítica al racionalismo excesivo, o sea, el rechazo a la idea de que la razón puede explicarlo absolutamente todo. También está el existencialismo. Este existencialismo está representado mucho en pensadores como Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, Heidegger, y hablan de libertad, de angustia, de sentido de la vida. También está el pensamiento de la fenomenología en Husserl, y es una descripción de la experiencia consciente. Está, por supuesto, el marxismo, que es la filosofía orientada a la praxis social y económica. Está el posmodernismo, representado en Lyotard, Derrida y Foucault, y es la desconfianza en los grandes relatos universales. Y está también la corriente de la pluralidad. Ya no hay un único camino, sino múltiples enfoques. Y esto se da desde la parte analítica, hermenéutica, desde el pragmatismo, de la crítica cultural. Entonces, en resumen, la filosofía contemporánea se centra en la existencia concreta, la cultura, la sociedad y la crítica a las certezas absolutas. Esta filosofía contemporánea es un poco más compleja en el sentido de que no hay escuelas muy particulares, y a partir de la filosofía contemporánea se busca profesionalizar la filosofía. Es que antes habían filósofos y personas que practicaban esta disciplina, pero no se consideraba una profesión como tal. Y esta filosofía actual se centra en muchísimas y diversas corrientes. Para resumir, la filosofía moderna busca fundamentos firmes, certeza en el conocimiento, razón universal. La filosofía contemporánea asume la crisis de fundamentos y se enfoca en la condición humana, la cultura y el sentido del mundo fragmentado. Hoy vamos a hablar de algunos filósofos cristianos. Hemos hablado mucho de los diferentes filósofos a lo largo de la historia, de las etapas, pero también cabe anotar que han habido muy buenos filósofos cristianos. Durante el último siglo, pues el cristianismo ha demostrado mucha capacidad y mucha vitalidad de adaptación. Se ha mantenido como una fuerza viva dentro de la cultura occidental, y a pesar de los obstáculos internos como el tradicionalismo occidental y el progresismo extremo, y de todos los retos que se le presentan a la iglesia cristiana como tal. Y uno de esos retos principales es, por ejemplo, el avance de la ciencia, los cambios de paradigmas en el pensamiento. Nos hemos dado cuenta que actualmente todo se cuestiona, todo lo que nosotros teníamos como dogmas, todo lo que se consideraba que así era, en la actualidad todo esto se cuestiona. Pero a pesar de todo eso, el cristianismo ha logrado mantenerse vigente, ¿sí? Entonces, hubo pensadores muy importantes como James Orr que intentaron relacionar la fe cristiana con los pensamientos científicos o con los descubrimientos científicos. La ciencia, con sus avances técnicos y aplicaciones prácticas, ha transformado mucho la vida cotidiana, y esto ha determinado mucho el pensamiento social y cultural actual. El éxito de la ciencia ha sido tan notable que ha generado un mito en torno a su poder casi limitado. Ustedes notan que casi siempre todas las personas dicen, así, así no hayan hecho el estudio o no hayan leído sobre el estudio, dice científicamente se ha comprobado, ¿cierto? Como que el hecho de decir científicamente, entonces ya eso es un elemento de que es cierto y de que es verdadero. Hay algo que se llama el mito de la ciencia como objetiva y perfecta. Vamos entonces a hablar del contenido filosófico de la ciencia y su relación con la religión. El mito de que la ciencia es perfecta, de que no se equivoca, ha sido construido por muchos filósofos, historiadores y sociólogos.
aunque algunos escritores, por ejemplo, como Kuhn y Feyerabend, mostraron que también intervienen factores humanos. Y pues esto obviamente hace que la ciencia no sea tan perfecta, que en la ciencia pues también hayan equivocaciones. El cristianismo, por el contrario, aunque está basado en una verdad revelada e inmutable, ha experimentado cambios a lo largo del tiempo. Pero ¿cuál es la clave del cristianismo o cuál es la clave que nosotros tenemos que tener como cristianos en etapas tan convulsionadas como la que estamos viviendo, sobre todo a nivel del pensamiento y de la ciencia? Nosotros debemos como cristianos aprender a distinguir entre lo esencial y divino de lo que es la interpretación humana. Hay verdades doctrinales que nosotros debemos mantener como estables, por decir algo, la salvación. La salvación es a través de Jesucristo. Eso es algo que nosotros como cristianos no debemos cambiar, así haya muchas corrientes. Nosotros debemos de entender que hay elementos doctrinales dentro de las escrituras que son verdades incambiables y hay otras que se pueden interpretar. Si nosotros vamos a pensar en, esto es un ejemplo, en el capítulo 6 de Génesis, ¿quiénes son los hijos de Dios? Son los descendientes de Seth, son los ángeles caídos, ¿quiénes son? Estos elementos no van a incidir en el asunto de la salvación como tal. Pueden haber muchas interpretaciones al respecto sin que afecte nuestra doctrina básica de fe. No sé si me estoy haciendo entender. En este sentido, se da algo muy importante que es la hermenéutica moderna. Hay dos representantes muy importantes, Rickower y Gadamer. ¿Qué hace la hermenéutica? Nos ayuda a interpretar correctamente esa revelación en un mundo de constante cambio. Entonces vamos a hablar de la fe cristiana versus la ciencia. ¿Qué hace la ciencia? En realidad en la ciencia se avanza postulando hipótesis, ideas que se van a comprobar. Y entonces se busca la hipótesis más precisa o la más cercana a la realidad para formar a partir de allí teorías. Esto nunca es completo, se acerca a la verdad paso a paso. Por lo tanto, la ciencia constantemente está cambiando hipótesis para buscar la que se acerque a lo más preciso. En la religión, nosotros tenemos dogmas que consideramos que son incambiables. Hay otras creencias dentro de nuestra fe o otros objetos de investigación que pueden estar sujetos a muchas interpretaciones, pero que no van a afectar lo esencial de nuestra fe. ¿Cuál es la relación que hay entre ciencia y religión? Ambas, tanto la ciencia como la religión, nacen de la admiración por el universo. Ambas buscan entender la realidad y su armonía. Vemos muchos representantes de esto como Popper y Einstein. Por ejemplo, en la ciencia se da algo que se da el cientificismo, perdón. Es la ciencia convertida en ideología. Esta corriente dice que la creencia en algo como en un dogma o en algo que sea definitivo es erróneo. Y también ignora el factor humano y sus limitaciones. Desde ese aspecto se dan otras corrientes como son, por ejemplo, la objetividad versus la subjetividad. El positivismo, por ejemplo, intenta eliminar la subjetividad para lograr un conocimiento objetivo. Karl Popper decía, la objetividad no depende de la naturalidad del científico. Los científicos son subjetivos y pueden resistirse a nuevas ideas. Cuando nosotros pensamos en la fe cristiana versus la ciencia está buscando constantemente la verdad y con base en eso arma hipótesis para acercarse a ella. El cristianismo, a diferencia de la ciencia, tiene certezas y dentro de esas certezas algunas son incambiables y hacen parte de nuestra fe central y otras pues están sujetas a diferentes tipos de interpretaciones, pero no van a afectar nuestra fe como tal. Vamos entonces a hablar de ciencia, de fe y de hermenéutica. La objetividad científica no es individual, sino es
que es un fruto del debate crítico colectivo entre científicos. Eso dice Popper. Y dice que toda interpretación, incluso la bíblica, está influida por contextos, intereses y subjetividad. También dice que no hay ciencia sin presupuestos filosóficos o metafísicos, inclusive el positivismo los tiene. Y también se nos habla de la separación radical entre fe y razón. La verdad es una sola, aunque se exprese en distintos lenguajes. La hermenéutica, entonces, ¿en qué nos ayuda? La hermenéutica es el arte de interpretar, es clave para toda ciencia y teología. El verdadero conocimiento surge del diálogo entre razón, fe, subjetividad y contexto. No hay verdad sin interpretación. Desde la postura de Alfonso Ropero, aunque la ciencia y la fe tienen diferentes caminos, ambos se pueden utilizar para llegar a la verdad. Vamos a hablar entonces de hermenéutica. Muchos de nosotros hemos podido estudiar sobre hermenéutica. Hermenéutica entonces no es solo un método para interpretar textos, sino la actividad fundamental, por ejemplo, para el caso de la filosofía. La hermenéutica sirve no solo para entender los dogmas de fe, la hermenéutica sirve para muchas áreas, por ejemplo, la ciencia, por ejemplo, la filosofía. La verdad no se descubre mecánicamente, se interpreta, se vive y se construye constantemente. Gracias a la hermenéutica, en la medida que se ha ido estudiando más y más, hemos conocido más verdades que nos enseñan las sagradas escrituras. Y esto, el estudio a través de la hermenéutica ha influido profundamente en la teología moderna, que reconoce que leer la escritura es siempre interpretación, no es siempre acceso inmediato a una verdad objetiva. Es decir, muchas personas nos acercamos a las sagradas escrituras y cada quien de un mismo texto hace su interpretación. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos buscar? Buscar la interpretación que se acerque más a lo que el autor bíblico realmente quería expresar y quería decir. Vamos entonces a hablar de Balmes y la escolástica renovada. Esto también hace parte de las corrientes contemporáneas. Balmes, en principio, es un filósofo y teólogo español que integró fe, razón y sentido común. Balmes criticó mucho el empirismo como idealismo y el racionalismo. Él buscaba como una vía intermedia entre ambas cosas y este puente estaba muy basado en la certeza. Su sistema o el sistema que está proponiendo Balmes está muy basado en Santo Tomás, su base es tomista. ¿Y qué dice entonces este señor? Él dice que la filosofía y la teología son tareas interpretativas profundamente humanas. Dice que no basta con acumular conocimientos, sino que es esencial comprender los límites y reconocer todos los presupuestos, tener una crítica humilde ante la verdad. Él dice que la certeza, la fe y la razón no son opuestas, sino caminos convergentes hacia el sentido último de la realidad. Balmes nos está llevando a tener un punto en común entre la ciencia o la razón, entre la fe. Todas son necesarias y todas son útiles para llevarnos a un camino de la verdad. Vamos entonces a hablar del conocimiento, de que el conocimiento es como caer a lo profundo, pero explorando lo necesario. Y en este sentido, entonces vamos a volver a hablar de la hermenéutica. La hermenéutica como base de la filosofía. Y en este sentido hay un hombre llamado Hans-Georg Gadamer. Gadamer entonces redefine la hermenéutica no como un conjunto de reglas para interpretar textos, sino que él mira la hermenéutica como la actividad fundamental del ser humano o una forma de ser que implica comprender. Él dice que
entender es esencial en el ser humano. Dice que toda investigación parte del supuesto de entender lo que es posible a nuestra comprensión humana. Y por tanto, la hermenéutica está presente en todas las ciencias. En teología, este pensamiento de Gadamer ha sido revolucionario, ya que el estudio de la escritura es esencialmente interpretación personal y contextualizada. Lo que uno llama por ahí coloquialmente estudiar el texto dentro de su contexto. Entonces vamos a hablar también de escuelas filosófico-teológicas. En el campo de la teología están no solamente los filósofos protestantes, también están los católicos y desde diferentes ramas o doctrinas de fe. El conocimiento católico actual se fundamenta en 5 grandes tradiciones. Esas son el agustinismo, el tomismo, el escotismo, el lulinismo y el suarismo. Y se enfocan principalmente en la filosofía de Tomás de Aquino o en la teología de Tomás de Aquino. Ellos se enfocan mucho allí como forma de enfrentar el racionalismo moderno, viendo la filosofía como preparación para la fe. También ellos ven la filosofía como algo que sirve para introducir al creyente en las verdades reveladas, como para sistematizar teológicamente la doctrina. La filosofía, según Balmes y Gadamer, no puede prescindir de la subjetividad humana. Tanto la teología como la ciencia deben reconocer sus presupuestos interpretativos y entender no es una actividad neutral, sino profundamente humana y ligada al contexto histórico, cultural y espiritual de cada intérprete. Hay también otro pensador muy importante dentro de la Iglesia Católica que se llama Amor Ruidal. Bonito nombre, ¿cierto? Él vivió entre 1869 y 1930. Amor Ruidal desarrolla el correlacionismo. Este es un sistema original que entiende el universo como una red de relaciones esenciales y orgánicas donde todo lo relativo apunta necesariamente a un absoluto. ¿Y quién es ese absoluto? Es Dios. ¿Cuál es la meta de él? Es renovar la teología y la filosofía católica desde su base más libre y personal. También hay otro gran pensador, William Temple, vivió entre 1881 y 1944. William Temple era filósofo, teólogo eclesiástico y hombre de acción. Él estuvo muy influido por pensamientos social cristianos. Fue arzobispo de Canterbury y su gran preocupación era relacionar el cristianismo con los problemas sociales y con la ciencia moderna. ¿Qué pensaba entonces Temple? Él estaba convencido de que la religión debe identificarse con la vida y las acciones concretas, y no quedarse solamente en lo ritual. Él era un defensor de la justicia social y también se afilió al Partido Laborista Inglés. Él creía que la educación debía ser universal y era indispensable para la justicia, para la libertad y para la política y la moral. Y también fue presidente de la Asociación Obrera de Educación. En resumen, Temple unió fe y compromiso social, defendió la educación y la justicia obrera y propuso un realismo dialéctico, donde el universo es un proceso jerárquico que apunta a Dios como principio trascendente e inmanente, haciendo el mundo un sacramento de lo divino. Y pasamos entonces a otro pensador muy interesante que es Karl Barth, 1886 a 1968. Barth era un teólogo suizo considerado uno de los grandes del protestantismo moderno. Él está en la órbita o se centró en la órbita del existencialismo.
Barr, frente al optimismo que siempre manifestaba Temple, el pensador anterior que vimos, enfatiza la caída en pecado de la humanidad y enfatiza en la gracia de Dios como una salida de contexto y de formación. Tras la Primera Guerra Mundial, perdió la confianza en la teología liberal del siglo XIX. Imagínense que él fue pastor en Schaffenburg y él trabajó mucho con todo lo que tenía que ver con problemas sociales y con el cristianismo social. Estaba muy influenciado por Leonard Ragas. Y él también estudió muy intensamente la Biblia e hizo un comentario, Carta a los Romanos, en 1919, que es lo que inaugura la teología de la crisis o la dialéctica. Vamos a hablar de la diferencia entre Dios y el hombre. Carval anuncia que el hombre está hundido en el pecado y la nada. El hombre entonces no puede salvarse por sí mismo. ¿Qué es lo único que puede salvar al hombre? La gracia gratuita de Dios en Cristo. Y esta gracia irrumpe desde arriba y es la que transforma al hombre en una existencia nueva. Esto era lo que pensaba principalmente Barth. Hay otro pensador que se llamaba Doggerware. Doggerware plantea que la única base sólida para la filosofía es el motivo bíblico entre creación, caída y redención. Aunque reconoce verdades parciales en filosofías no cristianas, toda su visión está atravesada por un horizonte religioso. La realidad y la historia, para Doggerware, confirman que ninguna teoría humana es autosuficiente sin referencia a Dios. Y de allí vamos a pasar también a Paul Tillich, que vivió entre 1886 y 1965. Les estoy hablando de pensadores y filósofos cristianos, tanto del catolicismo como del protestantismo, que han influido mucho en la edad contemporánea. Tillich, por ejemplo, es hijo de un pastor luterano, estudió en Berlín, en Tubinga, en Halle y en Breslau. Él se doctoró en filosofía y también fue profesor también de filosofía, también se vinculó al movimiento religioso socialista y él fue expulsado en 1933 por oponerse al nazismo. Él emigró a Estados Unidos con la ayuda de otros personajes importantes como Newport y enseñó, ¿cierto?, en Columbia, en Harvard y en Chicago. Él tuvo muchas importantes influencias filosóficas, por ejemplo, el platonismo, el misticismo medieval, el idealismo alemán y el existencialismo. Su método teológico central es el método de la correlación. ¿Qué hace este método? Este método busca integrar filosofía y teología para responder las preguntas del hombre moderno, ¿sí? Tillich entonces nunca pretendió inventar nada nuevo, sino actualizar el lenguaje de la fe. Podemos decir que Tillich intentó responder a la crisis de sentido del hombre moderno mediante una teología de cultura, basada en la correlación entre las preguntas existenciales humanas y las respuestas reveladoras de Dios en Cristo o a través de Cristo. Entonces, ya para terminar nuestra etapa contemporánea, vamos a leer a William Shedd. Él dice, la palabra infalible de Dios siempre pasa por mentes humanas falibles. La filosofía también ayuda al cristianismo a dialogar con la cultura. Si la fe se encierra, corre el riesgo de volverse irrelevante. En cambio, cuando se abre al diálogo, se fortalece y se proyecta como una verdad universal. Queridos hermanas y hermanos, ningún teólogo ni filósofo es infalible.
Por eso todos y cada uno de nosotros debemos aceptar o necesitamos aceptar con humildad, como dijo William Chet, la palabra infalible de Dios siempre pasa por mentes humanas falibles. En todo este proceso de esta materia he intentado mostrar los diferentes pensamientos para filosóficos de las diferentes edades para que nosotros podamos como cristianos tener un conocimiento pues básico de esto, pero también para que entendamos que es muy importante que nosotros como cristianos necesitamos también utilizar la razón, necesitamos utilizar todos estos argumentos y muy de acuerdo con la postura de Alfonso Ropero, pensar que disciplinas como la filosofía pueden ayudar muchísimo al cristianismo a dialogar con la cultura. Nosotros como cristianos no podemos encerrar la fe, porque cuando nosotros intentamos encerrar la fe, esta se puede convertir en algo irrelevante. En cambio, cuando nosotros nos abrimos al diálogo social y cultural, se fortalece, perdón, y se proyecta como una verdad universal. Nosotros los cristianos no debemos tomar disciplinas como la filosofía como algo que temer. Más bien deberíamos pensar en ella como algo que utilizar, como un instrumento, como una herramienta. Como decía Pablo, miren, el apóstol Pablo nos da un maravilloso ejemplo. Pablo, como los apóstoles, utilizaron las herramientas que tenían a su disposición en su época, en su momento cultural, para hacer llegar el Evangelio a personas que pensaban y se expresaban diferente. Entonces, nosotros debemos examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, siempre llevando todo al pensamiento y a la obediencia de Cristo. Nosotros como cristianos no tenemos por qué negociar nuestros dogmas principales de fe, no tenemos por qué cambiarlos, pero sí podemos hablar, sí podemos dialogar, sí podemos utilizar todas las herramientas que nos da, por ejemplo, la filosofía para poder apoyar a la teología, para poder extender el Evangelio de Cristo. Entonces, ya con esto terminamos nuestro estudio sobre filosofía. Muchas gracias. Muy buena introducción. Hemos tenido varias sesiones de filosofía y esa introducción es un abrebocas para el tema de la filosofía y sobre todo que podamos ser entendidos qué ha pasado en el pensamiento humano a través de la historia y dónde estamos hoy, ¿no? ¿Qué pensaban ellos? Es importante también que pensemos en las biografías de ellos. O sea, esto es un abrebocas, como dije anteriormente, pero hay que estudiar las biografías. Por ejemplo, me gustó mucho que la pastora Arlet habló un poco de Marx y entre lo que yo he leído, este hombre no trabajaba, solo escribía. Y Engels, su amigo, quien creía en él, siempre le pasaba propinas, pero vivían en pobreza, murieron hijos, pues estaban completamente vulnerables. Una vida realmente muy complicada y muy difícil. Y yo creo que es importante cuando nosotros podemos ser entendidos en los tiempos con base en la palabra de Dios, también podemos darnos cuenta quién eran ellos, qué han liderado al mundo y qué es lo que nosotros creemos. Bueno, también me parece muy interesante, lo vimos en la clase de Liliana Castañeda con el progresismo, también nos dimos cuenta de Descartes como el dualismo de Descartes, donde separa la mente del cuerpo, lo que pienso con el cuerpo, la materia y el pensamiento y la razón. ¿Cómo hacer esta separación? Pero hoy en día en todo el tema de identidad de género, podemos ver la separación de lo biológico y las emociones. O sea, lo que yo siento es más importante que la biología y lo que dice mi cuerpo y lo que dice la genética y lo que dice cómo me creó Dios. Que se ve en el cuerpo, pues ahora las emociones, hay una separación. ¿Y cómo eso afecta otras generaciones? Obviamente Descartes no creo que haya visto lo que se está viendo hoy, pero afecta todo este pensamiento y que es lo que se ha dicho, ¿no? Entonces, eso creo que es demasiado importante para nosotros ser entendidos y tener un pensamiento crítico frente a la cultura, a la historia, a la filosofía y qué dice la Biblia en cuanto a eso, tener un panorama mucho más grande. Entonces,
También les recomiendo, si estas enseñanzas han sido de bendición, compártales, póngales un me gusta y ayúdanos a que otras personas sean educadas y sean formadas, porque esa es la misión de comprensión de los tiempos. Y todos ustedes que están suscritos a nuestro canal, pues son parte de comprensión y lo único que les pedimos es ánimo a seguir propagando todas estas clases y somos una comunidad que tiene una misión en común y es llevar la palabra de Dios y ser entendidos en los tiempos a cada rincón del planeta. También les animamos siempre a hacer sus donaciones, ahí está en la página web, usted puede visitarnos y cualquier grano de arena es importante para este trabajo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Entonces los dejamos con esto, que el Señor les bendiga y seguimos adelante en comprensión de los tiempos.